El Señor les bendiga en esta mañana. Bueno, quiero compartir con ustedes. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Hechos capítulo 12. Dice así: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. ¿Sí? Oremos un momento. Señor, en esta mañana, Señor, entregamos, Señor, este tiempo, Señor, donde, Señor, queremos oír tu palabra, Señor, las palabras que vienen de tu trono, Señor, las palabras que vienen de tu boca, Señor, las recibimos, Señor, en esta mañana. Señor, y oro para que me des, Señor, un espíritu de gracia, de sabiduría, Señor, para poder hablar, Señor, esta tu palabra, Señor, que es una palabra maravillosa, Señor, donde nos muestras un Dios poderoso, Señor, un Dios que no se limita a ninguna cosa, Señor. Tú eres nuestro Dios, Señor, y hoy queremos que tú seas engrandecido por medio de esta palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Entonces dice que en aquel mismo tiempo, ¿sí?, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el domingo pasado, ¿sí?, de qué se habló? Una de las cosas, ¿sí?, o por lo menos de lo último de la parte del pasaje del capítulo 11, ¿sí?, era que la iglesia de Judea o la región de Judea iba a pasar hambre, ¿se acuerdan? ¿Sí? Que viene el profeta Gabo y profetiza, ¿sí?, que iban a pasar hambre. Entonces, ¿qué hizo la iglesia de Antioquía? Reunió los recursos, ¿sí?, por lo que podían, o sea, que decíamos que más o menos eran unas 250.000 personas, ¿sí?, la iglesia de Antioquía, que envía sus recursos para la región de Judea donde iban a estar, donde estaba la iglesia, ¿está bien? Bueno, entonces, en ese mismo tiempo, ¿sí?, como para más o menos situarnos en el tiempo, dice, bueno, Bernabé y Saulo son los que llevan los recursos, y en aquel mismo tiempo, el rey Herodes, ¿sí?, dice que echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¿Sí? Ustedes saben que este rey Herodes no es el mismo rey Herodes que mandó a matar a los niños menores de 2 años. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando nació Jesús, ¿sí?, el rey Herodes, que era el padre de este rey Herodes que leemos acá, ¿sí?, o sea, la historia le dice Herodes el Grande o Herodes I. No es el mismo Herodes, o sea, este Herodes que leemos acá es el hijo de ese Herodes. ¿Sí? También, en realidad, se lo puede conocer también como Agripa I. ¿Sí? No Agripe, ¿sí? Agripa, ¿sí?
Agripa I o Herodes. ¿Está bien? Era el hijo de Herodes, por eso se le dice Herodes también. ¿Está bien? Bueno, si ustedes se ponen a ver un poco la historia de este hombre, ¿sí? Herodes, su gobierno se caracterizó por ser un gobierno de brutalidad, ¿sí? Y de tiranía. O sea, en otras palabras, era un tipo malo, muy malo, ¿sí? Entre varias de las cosas que había hecho, era un judío, ¿sí? Herodes fue judío, ¿sí? Este Herodes, ¿sí? El padre de él, ¿sí? Era edomita, ¿sí? Que edomita, o sea, quiere decir que viene de la región de Edom. ¿Y Edom quién es? Esaú, ¿está bien? De los descendientes de Esaú, ¿vieron cómo viene la historia, no? Era un descendiente de Esaú, ¿sí? O sea, el padre de este rey Herodes, ¿sí? Se había convertido al judaísmo, ¿sí? Así que este Herodes que leemos acá, ¿sí? Fue un hombre que fue criado como judío, ¿está bien? Obviamente estaban ellos bajo el Imperio Romano y él, o sea, era encargado de gobernar, pero trataba, lo que él hacía era tratar de quedar bien con los judíos y de tratar bien y de quedar bien con los romanos. ¿Está bien? Por eso, ahora vamos a ver algunas cosas, ¿sí? Bueno, una de las cosas que hizo Herodes, ¿sí? Era, para quedar bien con los romanos, por ejemplo, hizo un águila, ¿sí? El símbolo de adoración de los romanos era el águila, ¿sí? Uno de los tantos, ¿sí? Entonces el águila la hizo, ¿dónde la puso? Delante del templo, por ejemplo. ¿Sí? Él hacía todas esas mezclas. Cuando estaban los sumos sacerdotes, una de las cosas que hacía él era, ponía, por ejemplo, sumos sacerdotes, vieron que eso viene del orden de Aarón. ¿Se acuerdan? Que el sumo sacerdote viene de la familia de Aarón. Bueno, no, ¿qué hizo? Puso, por ejemplo, sumos sacerdotes de Babilonia, ¿sí? O sea, gente de otros lugares que nada que ver con el Señor, ¿no? Y con el pacto de Dios, los puso a ser sumos sacerdotes. O sea, nada que ver, un desastre, ¿sí? Esto es lo que hizo. Bueno, otra de las cosas que Herodes, esto está en la historia, también lo pueden encontrar en la historia. Una de las cosas que se dice que hizo Herodes es matar a alguna de sus propias familias, incluyendo una esposa, ¿sí? Las mandó a matar y creo que me parece que algunos hijos también, ¿sí? Parientes, él mandaba a matar. O sea que era como una diversión matar gente, ¿sí? Claro, fue el mismo que mandó a matar a Juan, el Bautista. ¿Está bien? O sea que era como un hobby mandar a matar gente, ¿sí? Muy bien, entonces este Herodes, ¿sí? Es el que mata a esposo a Jacobo. ¿Y Jacobo quién era? Dice acá, el hermano de Juan, ¿sí? Bueno, Juan, Jacobo, que es el que murió, y Pedro eran el núcleo, digamos, del Señor. Eran los tres que estaban más íntimos con él, ¿sí? ¿Se acuerdan? Por ejemplo, el Señor les pidió a Pedro, a Juan y a Jacobo que vayan a pescar, ¿sí? O, por ejemplo, el Señor cuando fue a orar, ¿sí? y Él se transfigura, los que estaban ahí eran ellos tres, ¿sí? Y este Jacobo, que no es el Jacobo que viene después, porque si no nos vamos a confundir, ¿sí? Este Jacobo era el hermano de Juan, el que había estado con el Señor. Así que de los apóstoles me parece que fue el primero en morir, ¿sí? Dice que lo mató a espada, ¿sí? Entonces dice, viendo que esto había agradado a los judíos, o sea, ¿a qué judíos? Los judíos, sí. Pero eran los judíos que anteriormente, si ustedes leen el libro de los Hechos anteriormente, ¿sí? Pedro y Juan también habían sido encarcelados, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos mismos judíos eran los que querían que murieran. Entonces, ¿qué hace Herodes para agradar a esos judíos? ¿Sí? A las autoridades judías, encarcela a Pedro, ¿sí? Porque les había gustado que muriera Jacobo. Eran entonces, dice, los días de los panes sin levadura, ¿sí? Y quería resaltar esto de Jacobo, ¿no? Pensar un poquito en quién fue él, ¿sí? Jacobo era hermano de Juan, ¿sí? Era pescador, ¿sí? Y el Señor les había puesto un sobrenombre a los dos hermanos, ¿sí? Y le dijo, ustedes serán llamados hijos del trueno. ¿Y por qué le había dicho? Porque ellos querían
¿sí? Que descendiera fuego del cielo y que quemara a unas personas. Eso es lo que ellos le habían dicho al Señor. ¿Querés que mandemos que venga fuego del cielo? La fe la tenían, pero bueno, el propósito era como medio extremo, ¿no? O sea, querían que mataran, que quemaran vivas a unas personas. Bueno, este es Jacobo que estamos leyendo, ¿sí? El primer hombre de los 12 apóstoles que muere, ¿sí? Otra de las cosas es que habían hecho Juan y Jacobo era pedirle al Señor, cuando estés en tu reino, dice, sentarnos a tu derecha y a tu izquierda. ¿Sí? O sea, y el Señor le dijo, eso está dado a quienes se les ha concedido, digamos, se les va a dar para quienes ha sido llamado eso. ¿Sí? Entonces, pero el Señor le dice, ¿pueden beber del vaso que yo voy a beber? ¿Qué dijeron? Sí, podemos. Y de hecho, fue lo que pasó. ¿Sí? Por eso él muere a espada, porque él podía tomar del vaso del Señor, que es esto de la aflicción. ¿Está bien? Muy bien. Así que si alguien dijo, sí, Señor, sí, ¿sí? Sin saber en realidad lo que va a pasar, ¿no? Muy bien. Una de las cosas que a mí me llama la atención de esto es que solamente se dice que murió Jacobo, lo mataron. Pero no dice, por lo menos acá Lucas, que es el que escribe, no dice que lloraron, que hicieron lamento, ¿sí? Por ejemplo, como en el caso de Esteban. A Esteban, dice, hicieron gran lamento, ¿sí? Lloraron por él. Pero por Jacobo, por lo menos que esté escrito, no dice eso, ¿sí? Y me llama la atención esto, ¿sí? De Jacobo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué, digamos, la iglesia no lloró a este hombre que fue uno de los más cercanos al Señor? ¿Sí? A mí me parece que la iglesia, ¿sí? O por lo menos sí, la iglesia y de lo que Dios nos habla, ¿sí? Es que nosotros no tenemos que aferrarnos a la vida. ¿Sí? Y ese es uno de los problemas, creo que David nos contaba, o varios de los hermanos nos contaba esto. Uno se aferra a las cosas y se aferra a la vida misma como si fuera el fin de todo, o sea, vivir por vivir. Por ejemplo, ¿y cómo nos damos cuenta de esto? Por ejemplo, cuando uno ora, no sé, a la mañana, o cuando vas a desayunar o lo que sea, uno dice, por ejemplo, Señor, gracias por este día que me regalaste. Y en realidad, si nos ponemos a pensar, no es un día que el Señor nos regala a nosotros. O sea, para todo hay un propósito. Por eso es como que nosotros muchas veces nos aferramos a la vida y que como si fuera que morirse fuera un problema. En realidad no es un problema morirse. ¿Sí? Por eso ellos, en este caso, como que no les dolió tanto. O sea, sí les habrá dolido, seguramente que sí, pero ellos entendían, yo creo que ellos entendían el propósito del Señor. ¿Sí? Porque, por ejemplo, cuando uno dice, sí, la victoria del Señor, como cantamos, ¿no? Sí, está bien, la victoria, pero a veces uno interpreta esa victoria como que uno nunca se va a morir, como que uno nunca se fuera a enfermar, como que a uno nunca lo van a perseguir, ¿sí? Y así nos hacemos una idea, ¿sí? Esto, hay muchas corrientes de pensamientos en la iglesia evangélica sobre esto, que va a estar todo bien, ¿sí? Y que el Señor te envuelve en sus plumas, ¿sí? Y no te va a pasar nada. Hay mucha palabra con respecto a esto, ¿sí? Pero hay los propósitos de Dios. Son los que nosotros tenemos que entender, ¿sí? Para no entrar en ese dolor y para no limitar lo que Dios quiere hacer. ¿Está bien? Así que aferrarse, ¿sí? Aferrarse a la vida como si fuera todo, por lo menos para nosotros, los cristianos, ¿sí? La gente que no tiene a Cristo, ¿sí? Como le decían los hermanos, ¿sí? La gente que no tiene a Cristo, ¿sí? Que muere sí es un problema, pero nosotros que tenemos a Cristo, ¿sí? A los que tenemos a Cristo, no tenemos este conflicto. Porque si alguno de nosotros nos muriéramos, no va a pasar nada. O sea, sí, se va a morir obviamente, pero, o sea, quiere decir, no se acaba el mundo, o no se acaba la obra de Dios, o no es que Dios va a dejar de hacer algo, ¿sí? Por eso nosotros tenemos que entender que las aflicciones, ¿sí? Y en este caso, bueno, las persecuciones son necesarias. Y hay cosas de las que no vamos a librarnos.
¿Sí? Yo sé que ustedes quieren oír que nunca nos va a pasar nada, pero la verdad, sí, la verdad, y que este Jacobo, que es el que está, y que el Señor lo eligió para estar con él, vos decís, no, pero lo tendría que haber venido, por ejemplo, como decía, un ángel, y se tendría que haber puesto adelante de la espada, y no le tendría que haber dejado que lo maten. Si eso es lo que nosotros pensamos. Ahora, el propósito de Dios es otro. Pero nosotros vemos que alguien se muera, o que un cristiano se muera, o que alguno de nosotros se muriera como que se termina todo, y no es así. ¿Sí? Es más, estas cosas son necesarias, y ahora lo vamos a ver por qué, para que la iglesia crezca. Porque si esto no pasa, creo que Diego decía, si hay cosas que no las pasamos, ¿sí? La iglesia se queda en lo mismo. ¿Sí? Y si ustedes leen para atrás, ¿sí? La iglesia esta de Jerusalén era una iglesia que había crecido muchísimo. Se añadían, por ejemplo, de los 120 que eran al principio, si hablaron la palabra, se añadieron 3.000. Después volvieron a hablar la palabra, se añadieron 5.000. O sea, ya tenés más o menos 8.120, más o menos. ¿Sí? Y después dice que a partir de cuando, por ejemplo, mueren Ananías y Zafira, ¿se acuerdan de esa predica? Bueno, lo que está escrito, ¿qué pasó? La iglesia dice, se desató, creció. ¿Sí? O sea, quiero decir, estas aflicciones, o después cuando Pedro y Juan eran encarcelados, los amenazaban, los azotaban, ¿qué hacía la iglesia? Crecía. Qué lindo plan de Dios, ¿no? Claro, los que vemos las cuestiones como, si tenemos un evangelio, ¿sí? Que nos dice que nunca en la vida vamos a sufrir nada, ¿sí? Y nos agarramos el Salmo 91 y lo tenemos abierto en la casa por las pestes, o por las enfermedades, claro, porque hay mucha gente que hace eso. Si vos vas a la casa y tiene el Salmo 91, no me acuerdo de ninguno de ustedes, así que no lo digo por ustedes, pero yo sé que es así, ¿sí? Tienen abierto ahí el libro para protección y que nada nos va a pasar, ¿sí? Yo sé que, por ejemplo, lo que le pasó a Lea ahora, yo sé, mira, y todo lo que viene pasando tiene que ver con esta palabra, las canciones tienen que ver con esta palabra, los testimonios tienen que ver con esta palabra. Y lo que le pasó a Lea, sí que es sufrimiento, es dolor, es angustia, ¿sí? Todo esto es necesario para que ustedes crezcan. ¿Sí? Es necesario, porque si no viene de esta forma, ¿sí? No vamos a crecer. ¿Sí? Y el crecimiento se da a través de esto. Y es más, Pablo, ¿sí? Lo expresa en 2 de Corintios 1:4, ¿sí? Para que me vean que lo que estoy diciendo es así, ¿sí? ¿Dónde está escrito? Acá está escrito, en 2 de Corintios, capítulo 4, 2 de Corintios 1. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Está hablando Pablo, en nuestras tribulaciones, dice él, o sea, ellos eran atribulados, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también por el mismo Cristo nuestra consolación. El propósito de Dios, ¿sí? Y me río un poco porque hay personas que piensan que ser pastor o que ser alguien que Dios llama, ¿no? O sea, es como, se explica, se predica que, por ejemplo, los apóstoles, wow, tiene alas, o sea, nunca le va a pasar nada, ¿sí? Porque se enseña y se predica de esta forma, ¿sí? Sin embargo, el apóstol Pablo, si está hablando de tribulaciones y qué son, ¿por qué tienen que pasar tribulaciones, dificultades? ¿Sí? Cosas terribles, porque si vos lees lo que a Pablo, las cosas que ha vivido, vos decís, no puede ser, es un apóstol. Y sí, para eso son los apóstoles, para sufrir. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Para qué? Porque en el sufrimiento recibimos el consuelo de Dios. ¿Para qué?
para que los demás sean consolados. ¿Sí? O es esto, como decía Pablo, ayudamos o completamos las aflicciones que le faltan a Cristo. ¿Sí? Ustedes saben que el Señor decía que si nosotros seguimos íbamos a pasar por lo que Él pasó. ¿Sí? Y esto es, si uno sufre, ¿para qué? Para que los demás sean consolados por medio de cómo Dios nos consuela. ¿Sí? Así que por eso me reía hoy, porque digo, a veces uno piensa que, claro, ser pastor tiene sus beneficios. Mirá los beneficios que tiene. ¿Sí? Es el sufrimiento. Yo creo que una de las cosas que todos hacemos, ¿sí? Y que nadie quiere pasar por el dolor. ¿No? Nadie quiere pasar por el dolor, por la angustia, por la enfermedad, por la muerte. Nadie quiere pasar por eso, ¿sí? Pero el Señor, ¿sí? Tiene un propósito, ¿sí? En este caso, Jacobo, ¿sí? Jacobo, ¿sí? Fue muerto y Pedro, ¿sí? Fue encarcelado. Así que estos apóstoles que estaban alrededor del Señor, como que seguimos, y ellos siguieron los pasos de Cristo. ¿En qué? No en que, ¡ay, qué famoso que sos! No, en el sufrimiento. También en el sufrimiento. ¿Sí? Ustedes piensan que uno no sufre. Nosotros porque por ahí no les hemos contado, pero hemos sufrido. ¿Sí? Y por ejemplo, ¿cómo lo sabemos? ¿Sí? Ustedes, dentro de poco va a salir el libro, que está en edición, ¿sí? El libro que escribió mi mamá contando la historia. ¿Sí? Ustedes leen eso y se van a dar cuenta, ¿sí? De que las tribulaciones, la angustia, el hambre, la desnudez, la espada, ¿sí? Y todas las cosas que hemos padecido, ¿sí? Y que los apóstoles, o en el caso de Pablo, ¿sí? Todas las cosas que ellos vivieron era para que la gente crezca, ¿sí? La iglesia se fortalezca. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? Dice que en el versículo 5 dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Jacobo muerto, Pedro encarcelado, ¿sí? La misma iglesia fue la que se levantó para orar. Ahora, no es una oración de una hora. Dice que es una oración sin cesar, o sea, sin parar de orar. Esa es una iglesia fortalecida. Por eso tienen que pasar estas cosas. Por eso el Señor nos puso y por eso pasan. Porque ustedes van a decir, ¿qué pecados habrá cometido los pastores para que les pasara esto? No, ¿sí? El Señor lo permite para que ustedes sean fortalecidos y que la iglesia crezca. ¿Sí? Eso es lo que Dios quiere. Muy bien. Parece medio cruel, ¿sí? Pero es la verdad, hermanos, es lo que está escrito, ¿sí? Justo a mí me tocan estos pasajes, ¿sí? Pero bueno, es la verdad. Este es el Evangelio, dice... Bueno, otra de las cosas es que vamos a ver a Pedro, ¿no? Encarcelado encima entre un montón de soldados. ¿Sí? Dice, le entregaron a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que lo custodiasen, o sea, para que lo vigilaran. ¿Sí? Y como hablábamos, no me acuerdo quién lo dijo, porque le dijeron tantas cosas, ¿sí? Pero esto, sí, que el Señor hace, ¿sí? Esto también es permitido por Dios. No es que Herodes simplemente era malo y bueno, al tipo se le cantó, no. A ver, Dios permitió que Herodes atrapara a Pedro y lo pusiera en la cárcel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también con todo esto, Dios sigue trabajando, ¿sí? Y seguía trabajando en la vida de Pedro. Ustedes saben que después de esto, si ustedes leen con atención, después de que el Señor lo libera a Pedro después de la cárcel, casi que no se le menciona a Pedro otra vez. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿qué pasó con Pedro? ¿Sí? ¿Qué le pasó? Cuando dice, el Señor lo libra de la cárcel, ¿no? Y en el versículo que no llegamos a leer todavía, en el
En el versículo 17 dice, pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor les había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. A ver, si retrocedemos un poquito, ¿sí? Cuando el Señor estaba, que había resucitado, ¿no le dijo a Pedro, apacienta a mis corderos? Pedro, ¿me amas? ¿Apacienta a mis ovejas? ¿Sí? Con esto, ¿qué quiero decir? Es que el Señor estaba constituyendo al apóstol Pedro como alguien principal en la iglesia. Ahora, cuando él sale de la cárcel y le va a contar a los hermanos que estaban orando por él, le dice, avísenle a Jacobo, no es el mismo que se murió, es otro Jacobo. Y vos decís, pero pará, ¿cómo es que le vamos a dar cuentas a Jacobo? O sea, ¿de dónde salió Jacobo? ¿Ese no era el lugar de Pedro? ¿Se dan cuenta de lo que digo? ¿Sí? Pedro tenía un lugar, sí, que el Señor lo instituyó, ¿sí? Pero al parecer en algún momento, sí, que se había hablado, entraron los judíos que de la circuncisión a la iglesia, al núcleo de la iglesia, ¿sí? Y este Jacobo era uno de ellos. ¿Sí? Entonces vos decís, pará, ¿qué pasó? O sea, ¿cuándo fue? Cuando nosotros miramos para atrás el libro de los Hechos y vemos en la elección de los diáconos, ¿sí? ¿Cuál era el problema? Es que las viudas, ¿de quiénes? De los griegos, estaban desatendidas. No es que eran las viudas en general, era la viuda de los griegos. O sea que ya ahí en ese momento, ya estaba este problema del judaizante, ¿sí? O sea, del cristiano, pero que quería judaizar. Es decir, hacer que se circunciden, seguir las leyes, seguir los ritos, ¿sí? Cosas que el Señor ya las había cambiado, pero ellos no la entendían. Entonces, ¿qué pasó con Pedro? Vos decís, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo es que Jacobo ocupa el lugar que era de Pedro? ¿Sí? Creo que los expertos también hablan de Jacobo, que era como un obispo. O sea, era como el mayor de toda la iglesia, era Jacobo, pero ¿no el Señor no lo puso a Pedro? ¿Sí? Entonces, claro, el Señor coloca a Pedro, permite que Pedro vaya a la cárcel para seguir tratando con su vida. El problema de Pedro era el siguiente, que él quería agradar a todos, o sea, quería agradar a los judíos de la circuncisión y también quería agradar a los gentiles, ¿sí? Y entre ese problema, ¿sí?, eligió un lado, ¿sí? Y es el lado que el Señor le había dicho en la visión, Pedro, levántate, mate y come, y él dijo, no, Señor. ¿Sí? Bueno, ahí está el problema, es que él siguió eligiendo, ¿sí?, y dejó en su corazón esto, no, Señor, nada inmundo he comido. ¿Sí? Y él, o sea, no entender que el Espíritu de Dios y que la salvación y que las promesas se abrían hacia todas las naciones. Y ellos querían mantener eso para ellos. Así que por temor él, también a los judíos, ¿sí?, porque después, si ustedes leen, se van a dar cuenta que era miedo que él tenía, ¿sí?, él dejó la visión que Dios le había dado, o lo que él había entendido, lo que el Espíritu Santo les había revelado. ¿Sí? Es como que de una forma eligió lo otro. ¿Sí? Por temor. ¿Sí? Entonces, yo pensaba en esto que contaba, creo que Maricel nos contaba esto del temor. ¿Sí? ¿Cuántas cosas que nosotros hemos entendido y que no las hacemos por temor? Y si seguimos el temor, quiere decir que nosotros estamos eligiendo un lado, que estamos eligiendo nuestro límite o que estamos eligiendo nuestros pensamientos, ¿sí? Y no estamos eligiendo lo que el Señor ha revelado, ¿sí?, o el camino que el Señor quiere tomar.
Y yo pensaba ayer, les voy a contar algo que me pasó ayer. Hablando de esto, porque cuando yo digo del temor, no estoy diciendo, o diciéndole, o que le dije a Maricele porque la mencioné, ¿no? O que se lo estoy diciendo a alguien, lo estoy diciendo por mí, ¿sí? Creo que una de las cosas que uno tiene que hacer siempre es reconocer las cosas que a uno le pasan, ¿sí? Yo creo que el temor, o sea, yo he sido siempre tímida, bueno, los que me conocen de antes saben que esto es así, ¿sí? Mucho he superado, ¿sí? Pero hay cosas que todavía es como que uno tiene ese temor, ¿sí? Por ejemplo, temor, como decía Maricel, de hablarle a alguien, ¿le digo o no le digo? ¿Le digo o no le digo? ¿Le digo o no le digo? Y en ese, generalmente decimos, no le digo, porque voy a quedar mal, ¿no? Ese es nuestro problema. Y ayer me pasó, cuando estábamos en el hospital, Lea estaba en una situación de mucha angustia, de mucho como si fuera un miedo, y se empezó a poner muy nerviosa, ¿viste? Y en un momento la llamo a Eli y le pregunto, mira, ¿qué le pusieron? Bueno, bla, 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 me dice Eli, y después al rato me llama ella y me dice, mira, yo me acordé de los que hay espíritus de temor y espíritus de terror. Oren por eso, me dice. Bueno, le digo yo, sí, y estaba como estaba mi papá, estaba mi mamá, estaba Diego, estaba Ana, bueno, que oren. Claro, ¿viste? Bueno, Eli me dijo, mira, se acordó de esto, mira, el Señor le dio esto. Bueno, oren, ¿no? Eso, y yo pensaba que no iba a orar. Aparte no tenía ganas, ¿viste? Cuando decís, no, es como decís, no quiero. Bueno, esas cosas que le pasaba a Pedro, que dijo, no quiero, bueno, esas cosas nos pasan a todos. ¿Sí? Y por eso cuando yo estoy contando esto, lo estoy contando también de lo que uno ha experimentado. Entonces, ayer estaba Lea, pobre, estaba así acostada, estaba como pálida y como no sé si se había desmayado o si estaba, no sabíamos qué le pasaba, pero estaba ahí, ¿viste? Entonces yo le digo a Diego, que estaba yo con Diego y estaba Ana al lado mío, le digo, Diego, dijo Eli, tal cosa, le digo, fíjate si, bueno, oramos, dice. Y cuando empezamos a orar, ¿viste? Cuando vos sentís que tenés que orar, y yo digo, no quiero orar, ¿por qué? ¿Viste? O sea, es como que decir, no. Bueno, ora Diego, y cuando vos empezás a sentir la presencia del Señor y que algo hay que hacer, y vos decís, el Señor quiere hacer algo, y yo no tengo ganas. Bueno, entonces ora Diego, termina de orar Diego, y bueno, Lea estaba ahí, pobre, seguía más o menos igual, y dice, Diego, ¿quieren orar alguna de ustedes? No. ¿Quieren orar alguna de ustedes? No, ¿viste? Cuando empezás a sentir como dale, porque acá, dale. Bueno, lloro. Allá como que, ¿viste? Como que así, a lo último, ¿viste? Le digo, sí, vamos a orar. Bueno, ahí reprendimos, terminamos de orar y al instante le abre los ojos y dice, estoy mejor. ¿Te das cuenta? Y las cosas que a veces uno se guarda por ese miedo de que vas a quedar mal y la gente que me va a mirar y si no pasa nada y vos vas a orar y vas a quedar mal. Bueno, ahí está la elección de uno. ¿Sí? La elección. ¿A qué le vamos a dar lugar? ¿Al temor? ¿O le vamos a dar lugar a lo que Dios quiere? ¿Sí? Este fue el conflicto de Pedro. ¿Le vas a dar lugar a los gentiles, al propósito de Dios? ¿O le vas a dar lugar a tu temor con los judíos? ¿Sí? ¿Cuántas cosas que nosotros no hacemos por eso? ¿Cuántas cosas que no nos animamos? ¿Sí? Que no nos animamos y que si las hacemos el Señor va a obrar, porque aparte no se trata de nosotros, y eso tiene que quedar muy en claro. No se trata de mis ganas. Porque algunos pueden decir, yo estaba ferviente en el Espíritu y vi una visión, que vino un ángel y que me dijo, ve y ora por Lea, y Lea va a pasar. No, vos decís, no, o sea, es como que tu alma, o sea, estás pensando en otras cosas, ves el dolor del otro encima del otro y te compadeces de toda la gente que está ahí, ¿sí? Y el Señor te dice, bueno, orá. No, pero no, ¿sí? Y cuando vos orás y cuando haces lo que tenés que hacer, el Señor va a obrar lo que tiene que obrar, porque esto es de Él. ¿Sí? Y son las cosas que nosotros tenemos que entender. Esto es del Señor. No se trata de nosotros. ¿Sí? Incluso no se trata de cómo yo diga las cosas. No se trata de mi apariencia. ¿Sí? No se trata de cómo, de nuestros miedos. Se trata de lo que Dios quiere hacer por medio de tu vida y por medio de mi vida. Así que
Pedro mantenía eso, ¿no? Y lo que yo veo en esto, sí, que es lo que sigue en Hechos capítulo 13, ¿está bien? Es como que Pedro, el Señor lo libra, sí. Pero a la vez, sí, en el capítulo 13, el Espíritu Santo llama a Bernabé y llama a Saulo. Dice, para las obras del ministerio. A ver, el Señor va a buscar a alguien que entienda lo que Él quiere. ¿Sí? Porque Bernabé y Saulo no tenían ningún problema en hablarle a los gentiles. Sí, es más, ellos estuvieron en Antioquía. Sí, 1 año, dice. Así que el Señor va a buscar su gente. Si no es Pedro. Sí, porque yo creo que en la misericordia del Señor, ¿no? Pedro, él siguió igual, digamos, él siguió un ministerio. Pero el Señor también tomó a alguien para que haga lo que Dios quiere hacer. De todas formas, esto por un lado, pero de todas formas, sí, el ministerio a los gentiles ya lo había dicho el Señor antes. Sí, en Lucas capítulo 5, versículo 1 dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, o sea, de Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. O sea, ¿sí? El no, pero el sí. ¿Se acuerdan de esto? ¿Sí? No, pasa esto, pero bueno, voy a ir. Bueno, dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Bueno, ¿qué tiene que ver? ¿Sí? Ustedes saben que los milagros que el Señor hacía, ¿sí?, muchas veces tenían que ver con profecías. Si no era que simplemente, ay, ¿cuántos peces? Porque ¿quién se les iban a comer? Pedro y Juan, no eran muchos, ¿está bien? No era solamente para comer. Sí, ¿qué les estaba diciendo el Señor? Tu barca, tu red, no alcanza para lo que yo quiero. Vas a necesitar a alguien más. Entonces llama a la otra barca, ¿sí? Y entonces entre las 2 barcas, ¿sí?, tomaron todos los peces que estaban ahí preparados, ¿sí?, que los peces representan las multitudes de personas. ¿Sí? Entonces tenemos 2 barcas y tenemos 2 ministerios, ¿sí? El ministerio a los gentiles y el ministerio a la casa de Israel, a los judíos. ¿Sí? O sea que más allá de todo de Pedro, o sea, era la voluntad del Señor que esto sea así. Volvemos a Hechos, ¿sí? Ya voy a ir terminando. Así que la red dice que se rompía, ¿sí? Bueno, y acá lo que vemos, la red, o sea, vemos a Jacobo muerto, a Juan, que no se dice nada, que después se habla que él estuvo en una isla preso, y Pedro en la cárcel, que después también como que no se habla casi más de él en el libro de los Hechos, ¿sí? La red se rompe, ¿sí? Porque tienen que haber otros, ¿sí? Tiene que haber otros, porque lo que el Señor quiere es grande. Es grande, no alcanza con una sola cosa. Muy bien, la iglesia dice en el
Hechos 12:5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Sí? Entonces acá vemos la fortaleza de la iglesia que ya viene padeciendo cosas antes. ¿Está bien? Entonces lo que vemos de la iglesia, en este caso y en esta situación, que la iglesia está puesta o colocada en este papel para cooperar en el propósito de Dios. ¿Sí? En esta situación, porque yo sé que también se dice, porque la iglesia ata, desata y hace y nombra y abre y cierra, ¿sí? Pero en este caso, ¿sí? Había oración. Había pasado una situación parecida antes, no estaba la iglesia orando, y el Señor había mandado un ángel, los libró de la misma forma. A esto quiere decir que esto se trata de la soberanía de Dios. ¿Sí? Nosotros tenemos una costumbre que es encerrar todo bajo un patrón. Y esto es así y lo ponemos en el cuadradito, ¿viste? Y lo otro es así y lo ponemos en el cuadradito, ¿sí? Y aunque hay muchos principios que nos hablan de esto y de este papel que tiene la iglesia, pero siempre se va a limitar a la soberanía del Señor, ¿sí? Lo que Dios quiere. No sé si me están entendiendo lo que digo, ¿sí? O no sé si es que estoy hablando mucho tiempo, ¿sí? Lo estoy tratando de hacer corto porque tengo un resumen desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12 del libro de los Hechos, ¿sí? O sea, Dios quiere hacer cosas, ¿sí? Muchas veces que nosotros como iglesia nos coloquemos en esta fortaleza de empezar a orar, ¿sí? Pero muchas veces también Dios va a actuar aunque nosotros no oremos. En este caso tenía que ser así, porque la iglesia necesitaba ser fortalecida, ¿está bien? Así que la iglesia va a ser fortalecida, ¿sí? A través de la tribulación, a través del sufrimiento, a través de las enfermedades, de las dificultades, de los incendios de los autos, ¿sí? La fortaleza viene a través de estas cosas. Uno dice, no, es el desánimo. No, viene la fortaleza del Señor. Ustedes vieron que hoy, por ejemplo, Eduardo decía, hay algo diferente. Es la fortaleza del Señor que viene después de la prueba. Esta es la fortaleza del Señor. ¿Sí? Por ejemplo, cuando le pasó a mi mamá en el 2011. ¿Sí? ¿Qué hubo? Fortaleza después. ¿Hubo fortaleza o no? La iglesia no fue la misma después de esa vez. ¿Sí? Necesitamos fortalecernos. Y yo quiero compartir esta palabra con ustedes, ¿sí? Para que estemos animados, ¿sí? Y no es casualidad todo esto que pasó, no es casualidad esta palabra, no es casualidad las canciones, no son casualidades los testimonios, porque Dios nos quiere decir esto, que vamos a ser fortalecidos, ¿sí? Y que entendamos que las pruebas son para esto, y las cosas que nos pasan o que van a pasar después, son para que ustedes, cada uno de ustedes pueda crecer y pueda ser fortalecidos y entrar en la oración, ¿sí? A todo lo que da, ¿sí? La oración sin cesar. ¿Sí? Esto es lo que Dios quiere, ¿sí? Y nos va a usar a nosotros, ¿sí? Vamos a padecer cosas más de las que hemos padecido para que ustedes puedan crecer y que el Señor cuando nos consuela, ustedes también sean consolados. Y los que pasan por esas cosas también sean consolados. ¿Sí? O sea, que el plan de Dios en esto, sí, ya termino, ¿sí? Era tratar con Pedro, era fortalecer a la iglesia mediante la oración y que reciban consuelo. Y otra de las cosas del propósito de Dios con todo esto que no lo mencioné es que Herodes también tuvo su juicio. El rey Herodes, que yo les conté al principio, también tuvo su juicio. Dice el versículo 21, dice, ya termino, no se preocupen, dice, y un día señalado, Herodes, vestido las ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, o sea, les habló un mensaje, ¿sí? De ánimo al pueblo, dice, y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. ¿Cuántas cosas que el Señor tiene preparadas?
con algo que parece, ay, el Señor nos desamparó. No es así. El Señor tiene sus propósitos, ¿sí? Y este rey Herodes, que era, como decíamos, malo, bueno, todas las cosas que él hizo, el juicio es del Señor, pero quiero contar esto, ¿sí? Tuvo una muerte horrible. Sí, yo no sé qué debe ser, cómo debe ser eso, obviamente, nunca me morí todavía, pero quiero decir, comido, o sea, internamente, ¿sí? Se murió comido por gusanos, ¿sí? Debe ser algo espantoso, ¿sí? Y la historia también lo cuenta de esa forma. Sí, hay un hombre que escribió la historia, ¿sí? Que no es de la Biblia, pero hay una historia que relata esto. O sea que lo que Dios quería también era enjuiciar a este rey. ¿A través de qué? ¿Por qué? Yo les voy a explicar, capaz que no me entienden lo que digo, pero claro, la muerte de Jacobo y el encarcelamiento de Pedro fue la gota que rebalsó el vaso de Herodes. Ustedes saben que el Señor muchas veces deja a los malos hasta que se colme, llegue el colmo de la maldad. Eso es lo que decía en el Antiguo Testamento. Bueno, esto es lo que pasó. La muerte de Jacobo, ¿sí? No quedó impune. ¿Qué quiere decir? Es como que lo que Dios hace es grande, va más allá de que alguien muera o de que alguien padezca. ¿Sí? O sea, el Señor es grande y el Señor es poderoso para librarnos, ¿sí? Y para hacer lo que Él quiere hacer, que a veces nosotros nos limitamos, ay, estoy padeciendo yo nada más. No, hay un montón de cosas alrededor que el Espíritu Santo está haciendo. ¿Sí? Bueno, y los que tienen el llamado al ministerio, sí, sepan esto, también viene el sufrimiento, ¿sí? Pero ese sufrimiento es para glorificar al Señor, ¿sí? Porque volvemos al principio, nuestra vida no es nada, nuestra vida de años, quiero decir, no nuestro valor como persona, nuestra vida de años, ¿sí? No es nada, o sea, es un paso, estamos de paso, no nos aferremos a las cosas como si fuera que se acaba todo y que no hay esperanza. Nosotros podemos morirnos, pero nos morimos con esperanza. Ponete de pie, vamos a orar. Padre, en esta mañana, esta es tu palabra, mi Dios. Esta es tu palabra escrita, pero también es una palabra viva y es una palabra eficaz que entra a nuestro corazón, Señor, y que, Señor, penetra nuestra vida, penetra nuestro espíritu, aún nuestros huesos. Señor, yo te pido que reveles esta palabra para que haya mucho honor delante de tu trono en esta mañana. Honor por lo que tú haces y por quien eres, porque tus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Señor, y las cosas que a nosotros nos parecen lógicas, Señor, tú tienes propósitos enormes, mayores, para hacer tu obra, Señor, y entender, Señor, también en esta mañana que si a alguno, Señor, le pasara algo, si a nosotros, si a alguno le pasara algo, Señor, tiene que ser así. Tiene que venir la tribulación, Señor. Hemos pasado por diferentes situaciones, por diferente dolor, Señor, pero así vemos la fortaleza, Señor. Y si tú así quieres fortalecer a la iglesia, Señor, está bien, Señor. Si tú así quieres hacer crecer a mi hermano, a mi hermana, Señor, incluso las iglesias que están en el norte, Señor, la iglesia que está en Ensenada, así quieres hacer crecer la iglesia del sur, Señor, si tú quieres hacerlo crecer de esta forma, está bien, Señor. Pero solamente te pedimos que en el momento, Señor, nos acordemos de tu palabra y nos acordemos y nos alumbres el corazón y cobremos ánimo para tomar el lugar que tú nos has llamado. Señor, esta mañana, Señor, mira nuestros corazones. Señor, mira esta confusión, Señor. Como Pedro tenía, Señor, esto, Señor, de limitarse al temor. ¿Cuántas cosas, Señor, que no hacemos
Señor, cosas que sentimos, Señor, y tenemos la claridad de que tú las vas a hacer y tememos, Señor, y no pasamos. Señor, hay gente que tiene palabras, Señor, y no la dice por temor. Señor, dices una palabra que va a sostener a otro y muchas veces la guardamos, muchas veces retenemos. Pero, Señor, sabemos, Señor, que tú eres grande y que tu voluntad, Señor, es más fuerte. Señor, que vas a hacer tu voluntad. Señor, enséñanos en esta mañana, esta tu palabra. Señor, ¿cuáles son las cosas, los pensamientos, Señor, que tenemos en nuestro corazón, que cada uno tiene en el corazón? Señor, que son las cosas que se oponen de alguna forma, Señor, aún sin quererlo, a tu voluntad, Señor, y se oponen a los pensamientos de tu Espíritu. Señor, no nos damos cuenta, Señor, en esta mañana. Abre nuestro entendimiento, Señor, y que veamos, Señor, estas cosas, que veamos, que nadie se quede con eso, Señor, que nadie se quede con el temor, que nadie se quede, Señor, en esa decisión de no hacer nada, Señor, en esa decisión, Señor, en esta parálisis que nos agarra por el temor o por otras cosas que tengamos. Señor, tenemos miedo al rechazo, tenemos miedo a quedar en ridículo. ¿Cuántas cosas? Pero, Señor, esta mañana, Señor, oramos para que esto venga a la luz, Señor, y que no nos quedemos con esto, Señor, porque queremos, Señor, hacer tu obra, queremos estar listos, Señor, para cuando tú digas, vayan acá, Señor, podamos ir, Señor, y que tu palabra corra, Señor, y que la salvación llegue a otros, que la sanidad llegue a las ciudades, que tu sanidad, Señor, y que tu nombre sea glorificado, Señor, y puesto en alto, Señor, no solo en esta ciudad, sino en este país, Señor, en América Latina, en el mundo. ¿Cuánta palabra nos has dado, Señor? ¿Cuánta palabra has dado a la iglesia, Señor? Incluso a cada hermano, a cada hermana, Señor, has dado palabra. Señor, en esta hora, Señor, en esta hora, Señor. Tú me dijiste esta mañana esta palabra: esfuérzate y sé valiente. Señor, y está tu palabra, Señor, que yo me tomo, Señor, de esta tu palabra, Señor, porque yo sé que son dos cosas, Señor, que a veces me cuestan, Señor, pero yo sé, Señor, esto, y a algunos hermanos, Señor, yo sé que también les pasa esto. Por eso, Señor, oramos con confianza, oramos con valor, Señor, oramos para tomarnos, Señor, de la fortaleza, Señor, que viene a través de la oración. Señor, nos tomamos, Señor, de la fortaleza. Señor, nos tomamos, Señor, de este denuedo que tú das para hablar tu palabra. Señor, nos tomamos, Señor, a veces, Señor, la palabra no la podemos entender en la totalidad, pero, Señor, en esto que hemos entendido, Señor, la pequeña luz, Señor, que hay en nuestro corazón, oramos, Señor, para que no se apague. Señor, oramos para que esta claridad no se apague, Señor, y que a través de las diferentes situaciones, Señor, que hemos vivido, o quizás cosas que van a venir, Señor, nosotros seamos fortalecidos y, como hablamos, Señor, salgamos victoriosos, llenos de fe, llenos de valor para hacer la tarea del ministerio, para hacer la obra del ministerio. Señor, esta tarea que tú le diste a la iglesia, Señor, una tarea, Señor, de hablar, Señor, esta tarea, Señor, incluso como contaba Angélica, Señor, a los médicos, Señor, a personas que no conocemos, Señor, pero tú las tienes preparadas. Señor, como dice tu palabra, llena nuestra boca de tu palabra. Impúlsanos, Señor, porque mira, Señor, nuestra humanidad, mira, Señor, nuestra debilidad. Señor, somos temerosos, somos miedosos, muchas veces somos cobardes. Señor, no nos atrevemos, pero, Señor, aún en nuestra debilidad, tú trabajas, tú operas, Señor, y en tu perfecta voluntad. Señor, entendemos, Señor, que para ti no hay nada imposible, que para ti no hay nada imposible. Señor, que esta es tu obra. Señor, no se trata de mí, no se trata de nosotros. No se trata, Señor, de nosotros como pastores, no se trata de esto. Señor, no se trata incluso de la música, no se trata del salón. Señor, no se trata de las actividades, se trata de ti. Se trata de tu espíritu. Señor, en esta mañana, abre, Señor, esta palabra. Señor, revélala al corazón. Revela, Señor, esta palabra.
Señor, hoy oramos, Señor, orá un momento al Señor ahí, si tenés tus miedos, si tenés temores, si sabés que el Señor te buscó y ha colocado algo en tu vida y por temor lo guardaste, lo retuviste. En esta mañana ponete delante del Señor, confiésalo delante del Señor, porque para Dios no es un problema esto, es que Él se quiere glorificar en tu debilidad. En mi debilidad el Señor se glorifica porque se trata de Él. Aleluya, se trata de Él. Se trata de Él, no se trata de nosotros. No es de cómo hablemos, no es de cómo nos veamos, no es de cómo seamos, si altos o si bajos, o si hombre o si mujer o si niño. Se trata de Él. No se trata de vos, no se trata de mí. Es el Señor que está en el trono, el Señor que ha derramado su sangre. De Él se trata. De Él se trata. Confiesa tu miedo, no tengas este temor como este castigo. Tenés que confesar tu temor, porque si no lo confesamos, no vamos a poder sacarlo de encima. Tenés que despojarte del temor esta mañana. Despojate de esto de querer agradar a otros. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? Despojate en esta mañana. No te limites a lo que otros digan de vos. No te limites a lo que tu familia diga de vos. Porque si el Señor puso algo, Él te va a usar aún en medio de esa familia. Señor, esta mañana, confesá y ten un tiempo de oración ahí, confesá al Señor. Si esto está en tu corazón, confesalo al Señor. Ahí levanta tu voz, confesá al Señor. Dile, Señor, ayúdame. Y si eres incrédulo, como decía ese hombre, Señor, ayuda a mi incredulidad. Ayúdame, Señor.